Vamos a desarrollar en esta clase los aportes a la teoría social contemporánea de Pierre Bourdieu, específicamente en lo que corresponde a su teoría del habitus, pensada como una teoría integradora entre las perspectivas objetivas y subjetivas de conocimiento de lo social. Digamos, en primera instancia, que Pierre Bourdieu nace en la ciudad de Denguin, en los Pirineos, que su formación está ligada a la filosofía y que una vez concluida esa formación, él se traslada a Argel, en donde enseña entre 1958 y 1960. A su regreso a Francia, ingresa en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en 1964, que era dirigida en ese momento por Raymond Aron, y allí comienza toda una carrera académica muy exitosa que culmina en 1981, llega a su punto culminante, cuando asume la titularidad de la Cátedra de Sociología del College de Francia, puesto que en cierto modo le permite ser reconocido a nivel mundial, en el sentido de que además de tener un cargo sumamente importante, tiene a su disposición una revista y una editorial, o sea que todo lo que Bourdieu ha producido a lo largo de su vida académica ha sido publicado, ya sea como obras, como libros, como artículos, como conferencias, como entrevistas. Todo eso es de acceso para todos nosotros, y bueno, y eso implica que la producción de Pierre Bourdieu es una producción más bien amplia. Podemos encontrar dentro de esta producción un conjunto de obras que pueden ser agrupadas en una serie de temáticas que son las que va a desarrollar Pierre Bourdieu. Por un lado, aquellas que están ligadas a sus estudios antropológicos, los análisis de investigación social, este, por un lado de carácter etnográfico, como los que desarrolla en Argelia, y una serie de trabajos más bien ligados a la investigación social a partir de encuestas, como por ejemplo la obra Un arte medio, que es sobre la fotografía, alguna otra producción sobre la visita a los museos, y La distinción, que es una obra de 1979. Tiene trabajos sobre epistemología, fundamentalmente el oficio del sociólogo, que es una obra que realiza en conjunción con otros autores en 1973, sobre el análisis del sistema educativo, en donde desarrolla su perspectiva reproduccionista de el sistema educativo, Los estudiantes y la cultura, que es un libro de 1964, y La reproducción, que es un libro de 1970 y que se está planteado como un conjunto de tesis este, basadas específicamente en este trabajo de campo, que es el que él comenta en Los estudiantes y la cultura. Sería más bien un informe sobre una investigación también sobre encuestas y sobre datos secundarios en torno a la universidad y los estudiantes universitarios en la sociedad francesa. Sobre la teoría del hábitus, la obra más importante es El sentido práctico, una obra de 1980. Por supuesto, la teoría del hábitus es retomada en un gran número de artículos, de conferencias y de entrevistas.
Sobre el campo literario, una obra de 1992, Las reglas del arte. Sobre el campo académico, Homo Academicus, que es de 1984. Sobre las críticas a la sociedad eh, globalizada, neoliberal, que le tocó vivir a Pierre Bourdieu en sus últimos años de vida, fines del siglo XX, principios del XXI. Y en ese sentido una obra muy reconocida es La miseria del mundo, que es una obra en donde Bourdieu trabaja con entrevistas en profundidad a determinados grupos de personas que representan estos cambios que ocurren en la sociedad. Es una obra de 1993 y bueno, una serie de artículos, obras más pequeñas sobre los medios de comunicación, por ejemplo sobre la televisión, sobre el fenómeno de la globalización, sobre las estructuras económicas, sobre determinados campos en particular, bueno, una serie de obras más bien amplias. ¿Cómo define Bourdieu a esta teoría del hábitus? Bueno, él va a decir que su teoría social puede ser definida como un estructuralismo genético o como un estructuralismo constructivista. En tanto, está presente en su obra el análisis de un conjunto de estructuras objetivas, que es lo que él va a denominar campo, y ese análisis es inseparable del análisis de la génesis en los individuos biológicos, de las estructuras mentales que son en parte producto de la incorporación de estas estructuras sociales. Por lo tanto, tenemos por un lado este análisis de las estructuras objetivas constituido por el campo, estructuras que son independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes y que pueden en cierto modo limitar sus prácticas y sus representaciones, y por otro lado el análisis de estas estructuras mentales que están representadas por el concepto de hábitus, que implican la incorporación de esas estructuras sociales. En tanto, estas estructuras subjetivas son objeto de un proceso de construcción, hablamos de un estructuralismo constructivista. También Bourdieu plantea que su teoría, en tanto se centra en el elemento mediador entre campo y hábitus, o sea, las prácticas sociales, puede ser concebida como una praxeología. Plantea que la praxeología es la tercera de las posibilidades en cuanto a formas de conocimiento de lo social, teniendo en cuenta que las otras posibilidades son la perspectiva objetiva, lo que Bourdieu va a llamar una física social, tomando el concepto de Comte y reduciendo esa física social al análisis de las estructuras objetivas, sin tener en cuenta al actor social. Y por otro lado, la fenomenología social, o sea, las perspectivas subjetivas, que pecan en el sentido de que no tienen en cuenta la existencia de estas estructuras objetivas que determinan, en cierto modo, que ponen límites a las posibilidades de acción de los actores. Entonces, esta perspectiva praxeológica centrada en la práctica permite superar esta división entre el objetivismo y el subjetivismo. Y Bourdieu plantea que el objetivismo y el subjetivismo son, en cierto modo, dos momentos de análisis de lo social que deben ser complementados y que se encuentran en relación dialéctica.
El análisis objetivista estudia los campos de posiciones relativas y de relaciones objetivas, y esto se entrelaza con el análisis subjetivo que analiza las perspectivas, los puntos de vista de la gente y las diversas luchas que se dan a nivel de las representaciones por definir y autodefinirse como un actor, o como un grupo o como una clase. Vamos a ver los conceptos centrales de la teoría del hábitus. En primer lugar vamos a hacer referencia al concepto de campo y luego al concepto de hábitus, y finalmente vamos a establecer las relaciones que plantea Bourdieu entre el campo, el hábitus y las prácticas sociales. El concepto de campo tiene los siguientes antecedentes que por supuesto reconoce el mismo Bourdieu. Él plantea que se le ocurrió el concepto de campo cuando estaba leyendo Economía y Sociedad de Max Weber, y allí encontraba cómo Weber realizaba un análisis interaccionista del campo religioso aplicando categorías de la economía. ¿Sí? O sea, esta cuestión de ver el campo como un mercado, por ejemplo, en donde se dan ciertos intercambios de acuerdo a ciertos capitales que se consideran valiosos dentro de ese campo. Esta es una concepción que toma Bourdieu de Max Weber. Y por otro lado, en el concepto de campo nosotros nos vamos a encontrar con que aparece la idea de configuración, que es una idea de Norbert Elias. O sea, esta cuestión de que esas estructuras que constituyen el campo no son estructuras fijas y rígidas, sino que es una articulación de relaciones entre actores o entre posiciones que ocupan los actores al interior del campo. Vamos a ver una primera definición de campo que nos habla de el campo como una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Afirma además Bourdieu que estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes. Entonces, el campo tiene esta configuración que constituye una estructura dinámica, pero una estructura al fin, en donde qué es lo que nosotros vamos a analizar, qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver las relaciones objetivas que se dan entre las distintas posiciones que ocupan los actores, que pueden ser actores individuales o actores colectivos, al interior del campo. O sea, esa posición que uno ocupa al interior del campo va a definir las posibilidades que nosotros tenemos de relacionarnos con otros, y va a establecer cómo se va a dar esa relación con otros. Aquí Bourdieu se apoya en Marx, y en cierto modo en contra de Weber, planteando que estas relaciones son independientes de la conciencia y de la voluntad de los sujetos. Los diferentes campos constituyen un microcosmos que se encuentra dentro de un macrocosmos que es lo que Bourdieu llama el espacio social. ¿Sí? Dentro del espacio social hay distintos ámbitos en donde se desarrolla una lucha por distintos tipos de poder, por distintos tipos de capital, perdón. Dentro de esos espacios de lucha hay determinados espacios privilegiados que tienen que ver
con el campo del poder. Y dentro del campo del poder nosotros nos podemos encontrar con algunos campos que tienen una posición más subordinada o menos subordinada, y por ejemplo allí nosotros nos podemos encontrar con el campo de la producción cultural, que en cierto modo lo que hace es legitimar estas formas de poder este, más generales en el conjunto de la sociedad, ¿sí? Y por ejemplo, dentro del campo de la producción cultural, nosotros nos podemos encontrar con el campo de la universidad o de los estudios superiores, que cumple una función legitimadora. Otra definición de campo, que en cierto modo le da cierto dinamismo a esto que nosotros hemos mencionado como una estructura de posiciones, es aquella que afirma que el campo es un espacio de juego históricamente constituido con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias. Aquí Bourdieu está haciendo referencia a que en el campo se dan ciertas luchas, se ponen en juego ciertas estrategias este, que tienen como objetivo posicionarse mejor dentro del campo, ¿sí? Si el campo es un espacio de posiciones, los actores buscarán posicionarse mejor dentro del campo, y para ello generan ciertas estrategias, ponen en juego determinado capital, invierten determinado capital. Nótese la analogía entre el campo y lo que sería un mercado, con el objetivo de posicionarse mejor. Para ello, este, estos juegos, estas estrategias, estas jugadas, se desarrollan en instituciones específicas, que son las que están dentro del campo, y se ajustan a ciertas leyes de funcionamiento que son propias también del campo. O sea, el campo aparece como un espacio de lucha en donde los diferentes agentes compiten por bienes escasos que se consideran valiosos, este, y estos actores están ubicados en distintas posiciones al interior del campo de acuerdo a la cantidad y la calidad del capital que posean estos actores, como recursos que pueden invertir, que pueden apostar dentro del campo. La distribución del capital eh, dentro del campo va a determinar la existencia de dominantes y de dominados, y va a determinar la estructura del campo.